Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Encordados. Vamos a ver cómo hacer una cura. Limpieza, desinfección, antiséptico y cubrir la herida. Básicamente va a ser eso lo que vamos a hacer, pero advierto, lo vamos a hacer sobre la manita de un cerdo. Con lo cual puede ser que haya alguno de vosotros que sea aprensivo a estas imágenes y entonces pues es mejor que no lo veáis y que veáis otros vídeos del canal que pueden ser igual de interesantes. Los sanitarios normalmente hacen este tipo de prácticas, igual que la que vamos a hacer ahora, y la realizan para adquirir destreza en las curas. Es una práctica habitual dentro del sector sanitario. He preferido hacerla así porque es muy descriptivo y también es muy visual. Si hubiera elegido otro tipo de elemento, quizá no hubiera sido tan didáctico como el que vamos a ver ahora. Guantes, suero, jeringuilla, gasas, betadine, clorexidina, si eres alérgico al betadine, punto de aproximación, venda y esparadrapo. Si no tenemos suero, podemos usar agua normal. Si no tenemos la jeringuilla, podemos usar una bolsa. No tenemos betadine ni clorexidina, podemos usar jabón. Si no tenemos gasas, podemos usar una prenda limpia que llevemos en la mochila. Si no tenemos punto de aproximación, podemos usar esparadrapo. Como mínimo hay que llevar estos elementos en el botiquín. Comenzamos, nos ponemos los guantes, aquí tenemos la manita, le hemos hecho la herida, tenemos tierra y vamos a echar tierra dentro de la herida. Como primer elemento de limpieza vamos a usar una jeringuilla y suero y la vamos a proyectar contra la herida para limpiarla mediante un chorro fuerte de presión. Podemos retirar con la mano la suciedad que nos sea más accesible. Si no tenemos suero, podemos usar agua normal. Con una gasa estéril también podemos retirar la suciedad que hay dentro de la herida. Podemos cargar la jeringuilla también directamente de un cazo de agua. Y en el caso de que dentro de la herida haya más suciedad, tenemos que proyectar con la jeringuilla dentro para expulsar esa suciedad. Lo que no podemos hacer es cerrar la herida con suciedad dentro. Si hace falta, proyectaremos un chorro fuerte de agua con la jeringuilla para expulsar la suciedad que haya dentro. Ahora vamos a limpiar la herida con jabón. Embadurnamos una gasa estéril con el jabón. Vamos a usar esa gasa a modo de esponja. Tenemos que tener presente que esta maniobra también le va a doler, pero es muy importante que esa limpieza se haga correctamente. Una vez que ya hemos limpiado la herida, vamos a aclararlo con agua. En este caso no tenemos jeringuilla y vamos a usar una bolsa a la cual le hemos hecho un agujero. Dependiendo del tamaño del agujero, pues tendrá más o menos presión. Una vez limpia y seca la herida, vamos a dar antiséptico con una gasa estéril. Hay que hacerlo con cuidado porque todo esto duele. Vamos a usar unos puntos de aproximación para cerrar los bordes de la herida. Esto no siempre va a ser fácil o no siempre va a ser posible. Podemos empezar por los laterales y terminamos por el centro, o podemos empezar por el centro y finalmente por los laterales. Dependerá de la forma de la herida la colocación de estos puntos de aproximación. En algunos casos puede ser que aproximar los bordes de la herida pues no sea posible, pero los vamos a poner igualmente porque así evitaremos que la herida continúe abriéndose. Finalmente vamos a usar una tira más para ponerlo en diagonal o en X. Si no tenemos punto de aproximación vamos a usar esparadrapo. Lo hacemos tira y en este caso vamos a empezar por un lateral, vamos a ir al centro y finalmente terminamos por el otro lateral de la herida. En este caso vamos a terminar, en vez de una tira en diagonal, vamos a poner otra más y terminamos en X. Tanto con las tiras de punto de aproximación como con estas tiras de esparadrapo, vamos a terminar echando encima de la herida y de los puntos o del esparadrapo un antiséptico
Vamos a cubrirlo todo con una gasa estéril y sujetamos todo el conjunto con una venda. Pues espero que este vídeo sea más educativo que desagradable. Podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo, si no, y si os gustaría que hiciéramos con puntos de sutura y con material quirúrgico. Pues dale un like, comparte en tus redes sociales y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!